Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika de Paz Rojas, soy alumna del séptimo semestre Grupo A de la licenciatura en Derecho. En esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas y vamos a tocar tres aspectos relevantes. El primero son los antecedentes históricos importantes, qué organismos protegen estos derechos de los pueblos indígenas y cuáles son sus derechos principales. En ese sentido, iniciaremos con los antecedentes históricos. Sabemos que nuestros pueblos indígenas tienen una historia que va mucho más allá de la colonización. Sus raíces se remontan a civilizaciones originarias, tales como los mayas, mexicas, zapotecas, purépechas, entre muchos otros. Estas culturas contaban con sus propias formas de organización política, espiritualidad, comercio y justicia. Sin embargo, tras la colonización, comenzaron estos siglos de discriminación, de despojos de tierras y de pérdida de identidad cultural. Ya en el México independiente, a partir de 1821, se proclamó la igualdad ante la ley. Sin embargo, en la práctica, los pueblos indígenas seguían siendo excluidos del poder político y económico. Llega la Revolución Mexicana, que retoma demandas campesinas e indígenas como el derecho a la tierra, plasmado en el artículo 27 constitucional. A lo largo del tiempo, los pueblos indígenas lucharon por preservar sus lenguas, sus costumbres, su cosmovisión y sobre todo su autonomía. En México, el punto clave fue el reconocimiento de estos derechos en el 2001, cuando se reforma el artículo 2 de la Constitución para garantizar su libre determinación y autonomía. El segundo aspecto del que hablamos al inicio fue qué organismos se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Pues a nivel internacional, uno de los principales organismos, y que justo lo mencionamos a lo largo de la materia, de la competencia, son las organizaciones de las Naciones Unidas, especialmente a través del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007. También está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que emitió el convenio 169, el cual obliga a los estados a consultar a los pueblos indígenas sobre decisiones que afecten a sus territorios. En México, a nivel nacional, existen instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por sus siglas INPI, que promueve políticas a favor de los pueblos originarios. También está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos locales de derechos humanos que vigilan que no se vuelvan a vulnerar sus derechos o sus garantías. En ese sentido, vamos con el aspecto número 3, ¿cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas más importantes? Los más importantes es el derecho a la libre determinación, que significa que pueden decidir libremente sobre su desarrollo, gobierno y formas de organización. El derecho a conservar y fortalecer sus culturas, lenguas, tradiciones y sistemas normativos internos, el derecho a sus tierras, su territorio, recursos naturales, ya que estos son fundamentales para su supervivencia y su cosmovisión. El derecho a la consulta previa, libre e informada, antes de que se apruebe cualquier proyecto que pueda afectar su territorio. El derecho a una educación bilingüe, intercultural, que respete su identidad y promueve el entendimiento entre culturas. Digamos que esos son como lo básico. En conclusión, personalmente, creo que entender la historia de los pueblos indígenas no solo nos conecta con nuestras raíces, sino que también nos obliga a reconocer las injusticias que se han dado durante siglos. A pesar de que se ha logrado cambios importantes, creo que el trabajo de los organismos nacionales e internacionales han sido de vital importancia para poder alcanzar estos. Gracias.